Ok, muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra entrevista. Maestro, si nos puede hablar sobre su formación académica. Bien. Bueno, primero empiezo con mi nombre. Mi nombre es Ramiro Garza de la Torre. En cuanto a formación académica, tengo varios campos. Originalmente inicié mis estudios en administración, terminé la licenciatura, trabajé en algunas áreas del ámbito industrial y después, por azares del destino, hice estudios de periodismo, incursioné en el periodismo y después esto me llevó a la docencia. Entré como director administrativo a un colegio y me gustó tanto la docencia que también hice estudios en ello. Entonces, propiamente mi formación es amplia en diferentes campos, pero donde permanecí más fue en la docencia. A tal grado que realicé un estudio de maestría en docencia. Ok. ¿Nos podría compartir algunas de su experiencia profesional, algunos lugares en donde ha trabajado? Nombres Bien, de estos. sí, empezando en ese orden, en Tamaulipas, bueno, por orden cronológico vamos a acomodarlo. Trabajé aquí en México en el ámbito industrial, en una empresa que se dedicaba a la fabricación, venta y distribución de electrodomésticos dentro del área de línea blanca. Posteriormente pasé a otra empresa en el área de instrumentación industrial. De ahí nos trasladamos a la frontera Tamaulipas, donde hice estudios de periodismo y ejercí el periodismo y tuve primeramente el cargo de director administrativo en un periódico. Ya en los tiempos del ejercicio del periodismo, mi último trabajo fue como director de una revista. De ahí nos vinimos aquí a México, regresamos a México y ingresé a un colegio. Estuve como director administrativo y es ahí donde digo que me gustó tanto la docencia que empecé a estudiar todo lo administrativo. Aparte, bueno, ejercer lo administrativo del colegio y estudiar todo lo referente a la docencia. Y de ahí pues me jubilé. Estando jubilado ya estuve colaborando posteriormente en una de las supervisiones escolares y el tiempo más reciente de 3 años atrás a la fecha en un colegio de prestigio aquí en Cuautitlán Izcalli, pero ya también por situaciones de salud ya me jubilé de ese trabajo y ahorita pues ya estamos en casa y que realmente pues empezamos con lo de la pandemia a estar más tiempo. Realmente así a grandes rasgos esa es mi trayectoria profesional. Cada etapa, cada una tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, se puede decir, lo cual dentro de lo bueno pues tiene satisfacciones, cada una de ellas. Entonces puedo hacer un comparativo entre ellas y mencionar qué fue lo positivo, qué fue lo negativo, ya al término de mis labores o propiamente ya ahorita que estoy en época de jubilación. Okay. Muchas gracias. Vamos a entrar entonces en materia y le vamos a preguntar, ¿qué es ética para usted? Bien, la ética es un conjunto de normas y reglas, se puede decir, las cuales marcan el desempeño ideal de un profesional o de cualquier persona dentro de un ámbito específico. ¿Sí? Esas reglas o normas, algunas son enunciados que se postulan a través de
del desempeño de una profesión y que esos postulados fueron nombrados por las características que se requieren para el buen desempeño de cierta profesión. ¿Sí? Resumiendo, se puede decir que son reglas que la persona debe seguir cabalmente para el buen desempeño de esa profesión. Ahora, dentro de las diversas profesiones, hay situaciones que enfatizan más un aspecto que otro, porque no es lo mismo trabajar como contador y ser ético con los clientes de ese contador, de llevar una contabilidad exacta y confiable y tener buen trato con las personas, que la función que hace un profesor. El profesor no trabaja con números, trabaja con personas y el énfasis de la ética profesional va encaminada al trato de esas personas. En este caso, pues los alumnos, y no nada más los alumnos. El desempeño del docente es general, es hacia los alumnos, hacia los padres, hacia sus autoridades inmediatas en el colegio o escuela, llámese pública o privada. Entonces, mucho tiene que ver el ámbito de desempeño de la persona para poder enfatizar y apropiarse sobre todo de esa ética. Muy bien. ¿Usted considera que la ética se puede aprender? ¿Se puede qué, perdón? Aprender. Ah, sí. Bueno, primeramente, para tener una ética profesional, quien tiene la obligación de ejercerla es el profesional de determinada carrera. Debe de saber qué es lo que se espera de él. Si no sabe lo que se espera de él, es ahí donde se aplica lo que mencionas, que se aprende. ¿Cómo se aprende? Pues a través primeramente de una lectura textual, posteriormente de una reflexión de qué es lo correcto, qué es lo que debe de hacer y sobre todo qué es lo que se espera de esa persona. Porque la ética no es aprenderse un conjunto de reglas, no es para uno mismo, sino es apropiarse de eso y traducirla a los otros. Si no se traduce hacia los otros, pues sencillamente esa ética es nada más una serie de postulados en un papel. ¿Usted conoce el código de ética de su profesión? Sí, sí, sobre todo hace un momento me extendí un poquito más en el aspecto de la docencia. ¿Sí? Es ese aspecto, ¿sí? Primeramente se menciona mucho y se habla sobre que el profesional en la educación debe ser íntegro, debe ser honesto, debe tener buen trato hacia los demás y todo eso se debe traducir con un ejemplo. Si tú no das el ejemplo en un aula o no das muestras de esa ética, te lo puedes saber de memoria y se las puedes recitar a los alumnos, pero si no se ve en tu desempeño, sencillamente tú puedes creer que sí tienes ética y los demás están juzgando que no. Entonces, es ese conjunto de reglas y normas y sobre todo, repito, no es lo mismo trabajar, y voy a poner un ejemplo. Cuando yo estuve trabajando en una empresa de instrumentación industrial aquí en México, lo primero que se hacía al llegar a la oficina era tener una buena relación con los clientes para ver qué es lo que se les ofrecía. Y puedo mencionar, había un compañero que lo primero que llegaba, y esto tiene correlación con los otros trabajos, llegaba y lo primero que hacía era leer el periódico. Cuando él sabía que había instrucción por parte de los directivos de la empresa donde no se debería estar leyendo periódicos en la empresa. Ahorita ya hace un uso de internet, ya hacen uso de toda la tecnología, pero en aquel tiempo pues la prensa escrita era lo que se estilaba. Entonces llevaba su periódico, se ponía, y hasta después se ponía a trabajar. Entonces ahí podríamos criticar, bueno, pues qué ética tiene en cuanto a su profesión, en cuanto a su relación de trabajo. Ahora, esa es una situación específica en esa empresa. En un periódico, en La Frontera, lo primero que hacían todos los reporteros
el director administrativo, que era en mi caso, que así empecé y después fui director de área, lo primero que se hacía era leer los periódicos, ver qué es lo que estaban publicando los demás para ver qué fue lo que publicamos nosotros y hacer un contraste si estábamos en lo correcto, si había diferencias y si no, pues tratar para corregir. Eso aparentemente es una acción, pero se refleja en la ética. ¿Por qué? Porque si tú eres reportero y tienes una ética de información, pues la vas a contrastar contra lo que hacen los demás, ¿sí? Por eso hablaba yo mucho de la ética en relación a la función que se desarrolla, ¿sí? Ahí vean ustedes el contraste. En una empresa no te permiten que leas el periódico y en otra es la obligación, es lo primero que debes de hacer. Sí, entonces, volvamos a esta última que es la docencia. Si tú te sabes toda la norma ética, pero no la desarrollas, sencillamente te van a criticar y te van a decir que no tienes ética. Entonces, la ética se demuestra, ¿sí? Se ve, se vive. No nada más se menciona o se la sabe uno de memoria. ¿Sí? Es ese aspecto, es la preocupación, la ética, la preocupación porque tu trabajo se refleje en los demás de la forma correcta, como dice el postulado. ¿Sí? En este caso, repito, en educación, propiciar el conocimiento, las habilidades, el desarrollo, o sea, toda la formación integral de los alumnos. Y a su vez tener buen trato con los padres, buen trato con las autoridades. ¿Para qué? Lo mismo dice, para propiciar un desarrollo del individuo y sea de beneficio para él y posteriormente para la sociedad. ¿Sí? Esa es la función primordial de la ética del docente, que aparte está dentro de las normas de trabajo, ya se puede decir que hay algunos agregados, pero en cuestión de ética, pues esa es la función principal, pero se debe traducir en hechos, ¿sí? Que impacten a los demás, si no, es letra muerta, como dicen los abogados. ¿Qué valores considera usted que se integran en la ética? Los valores propiamente los va dando la norma, ¿sí? Eso es lo que va implícito. Por poner un ejemplo, ahorita estamos en pandemia y se ha cuestionado mucho el desempeño de ciertas autoridades de la salud. Entonces, ahí es donde se ve y se cuestiona y dice, bueno, no tienen valores éticos, juntando a lo que es lo ético. La labor de un médico o de los trabajadores de la salud se basan en el postulado primordial de salvar la vida, ¿sí? Ese es el postulado mayor. De ahí, pues, que el cuidado de la salud y otra serie de situaciones. Pero el primero es salvar la vida. Entonces, ¿y quién lo da? ¿Quién da ese valor? El mismo requerimiento de la sociedad, ¿sí? Entonces, la sociedad da ese valor en el aspecto de salud, que hay que cuidar la vida. En educación, ¿cuál es? El valor la sociedad lo da. Bueno, el aprendizaje, el desarrollo de habilidades, el desarrollo integral del ser humano. Entonces el docente lo debe de propiciar. Años atrás se creía que el docente, la función era el transmitir conocimiento. Ya eso quedó atrás. El transmitir conocimiento se puede hacer por diferentes medios y más aún ahorita con la tecnología. ¿Sí? La acumulación de conocimientos el estudiante lo puede obtener por muchos medios. Entonces, ¿cuál es el valor del docente? La humanidad respecto a esos alumnos, el trato humano, porque el trato humano no se puede adquirir a través de un conocimiento nada más. Es el trato humano, por sí solo se dice, es la interacción de los humanos. Entonces, un punto crítico dentro de la docencia o el valor que se da en la educación es el trato humano, así como en los médicos, el cuidar la vida de los seres humanos.
Entonces esos valores se van dando a través de necesidades explícitas que requiere el ser humano o la sociedad, las va imponiendo, ¿sí? Entonces, por los cuales se va a guiar esa ética hacia los demás. Mi nombre es Kate Mesa Arias, soy estudiante de la licenciatura de Pedagogía en la Universidad de Cuautitlán Izcalli. Y bueno, mi pregunta para usted es, ¿en alguna ocasión en su experiencia laboral vio comprometida su ética? Bueno, al inicio yo les comentaba que hay muchas satisfacciones dentro de todas las profesiones y hay cosas buenas y hay cosas malas. Y efectivamente, si uno no cuida ese aspecto, rompe uno la ética y es donde vienen los fracasos y es donde vienen las críticas. Y hay situaciones que a veces, por esa situación del rompimiento de la crítica, se deshacen carreras, se deshacen familias y en sí hasta la vida. Entonces, la ética es normativa, pero la responsabilidad es del individuo y tiene que llevarla. Si no, corre esos riesgos y sí se compromete la ética. Definitivamente, en todas las áreas, en todas las profesiones, hay que tener cuidado. Por mencionar un ejemplo, hace poco vimos a un médico que encarcelaron allá por el sur en Chiapas, que llegó un paciente, le dijo a la persona que le acompañaba que comprara ciertos medicamentos y porque no los tenían en el hospital, el paciente muere y lo demandan. Entonces ahí su ética se vio comprometida por una mala interpretación. Quizá el médico lo hizo de buena fe, decir, bueno, pues compren los medicamentos para aplicarlos, porque no los hay. La otra persona dice, pues quieren abusar de mí, me están haciendo comprar medicamentos, y en base a esa tesis fue que puso una demanda y al médico lo metieron a la cárcel. ¿Sí? Ahí se vio comprometida la ética del médico. En la docencia se han visto muchos casos, y he visto yo muchos casos, desde nivel primaria, secundaria, hasta el profesional, donde han demandado a maestros porque faltan a la ética. Y algunos, con situaciones graves, han ido a parar a la cárcel. Es ahí donde se ve comprometida esa ética, ¿sí? En lo personal, dentro del área de periodismo, yo mencionaba, hay muchas satisfacciones. Es una profesión que llama al servicio de la comunidad, pero está bajo la mirada de muchos aspectos, mucha gente de diversas estratos sociales, algunos sanos, son otros no tan sanos, como actualmente es el narcotráfico, y ahí algunos pues caen en servicio del narcotráfico y los que no, pues ahí están muertos. Entonces, ahí qué tan importante es la ética. ¿Me apropio de ella con el riesgo de mi vida o mejor me salgo de ese ambiente? Entonces, sí, la ética hay muchas situaciones que comprometen la ética. Te puedo mencionar la de un diputado, no voy a decir su nombre. A un diputado llegó dentro del aspecto ahorita del narcotráfico, le aportaron cierta cantidad de dinero y le dijeron, porque querían que estuviera del lado de los malos, le dijeron, o plata o plomo. ¿Tú qué harías? Es ahí donde entra la ética. ¿Sigo mi ética y digo que no y recibo el plomo? ¿O rompo mi ética y recibo la plata? Entonces, a final de cuentas, balacearon a este diputado y dejó de ejercer la política. Entonces, así hay muchas situaciones donde sí se ve comprometida la ética. Y repito, en cualquier profesión está uno propenso, depende de la situación del medio. Y siempre hay que cuidarse, siempre, en todos los aspectos. Desde en educación les tengo muchos referentes, desde educación preescolar hasta universidad, donde ha habido maestros, algunos señalados con razón y otros sin razón. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y bueno, mi siguiente pregunta sería, ¿hasta qué límite llega su responsabilidad profesional?
Bueno, la responsabilidad profesional es completa. No se debe de cuestionar si la hago a medias. La responsabilidad es completa y se debe de actuar con esa idea, ¿sí? Si lo haces a medias, pues sencillamente estás faltando en algo, ya no es ético, se puede decir. ¿Sí? Entonces, para que sea ético, tiene que ser al 100%. La siguiente pregunta sería, para usted, ¿qué es la dignidad profesional? La dignidad profesional. Bueno, debe de ser pues derivada de la profesión. ¿Cómo debe ser esa dignidad? Pues sencillamente que te apegues a los postulados. Repito que dentro de diversas profesiones, pues cada una tiene su postulado y hace énfasis mayor en algún aspecto. Entonces, esa dignidad profesional debe de ir compatible con esos postulados. Si alguien hace menos algún aspecto de esos postulados, sencillamente estás rompiendo esa dignidad profesional. ¿Qué se debe de hacer? Pues tratar de vivir plenamente y lo mejor que se pueda con esos postulados. Como seres humanos estamos expuestos a fallar, siempre, ¿sí? Pero ese es el aspecto que hay que cuidar, no fallar, ¿sí? O no fallar totalmente. Ahorita me acordé de un político de Colima o de Durango, no recuerdo de dónde, que decía, bueno, yo no, primero dijo, yo no robo, y reflexionó, dice, bueno, robo poquito. Entonces, pues ahí está rompiendo su ética y está rompiendo la dignidad al mismo tiempo. Se está exponiendo al escrutinio de los demás. Sí, ya mencionó que roba poquito. Entonces, el hecho es de que desde su punto de vista es poquito, pero está infringiendo la ley, está infringiendo la ética y la dignidad la está perdiendo. Sí, entonces ese es el aspecto en cuanto a de acuerdo a esos postulados. Perfectísimo. Bueno, ahora la siguiente pregunta es, ¿para usted qué es el éxito profesional? El éxito profesional. Bueno, primeramente es que te sientas a gusto tú mismo, ¿sí? Porque si te fijas expectativas muy altas, puede ser que te sientas insatisfecho, ¿sí? O al contrario, lo que dicen, no, pues es conformista, se conforma con muy poco, pero si estás satisfecho, pues no importa que los demás juzguen que es poco. Entonces, el éxito es la satisfacción propia en el nivel que sea, en el nivel que te encuentres. ¿Sí? Si tú te fijas la meta de llegar a ser presidente y lo logras, pues puedes estar satisfecho. Pero si tu meta no es ser presidente, dentro de la política mencionando, tu meta es nada más llegar a ser diputado, pues estás satisfecho. Hasta ahí yo quería llegar y hasta ahí. Entonces es hasta donde uno quiera llegar, la aceptación, más bien dicho, la aceptación de hasta dónde uno quiere llegar, la satisfacción, eso te marca el éxito. Bueno, ¿nos podría platicar experiencia o experiencia de su éxito profesional? Pues mi éxito profesional, primeramente es que tuve la oportunidad, como mencioné al principio, de incursionar en diferentes áreas, en tener diversos estudios. Quizá eso me complementó mucho. Quizás por eso yo puedo ver diferente la manera de un trabajo de estas áreas, porque hago un comparativo y es donde hago la reflexión. Decir, bueno, pues ya incursioné en esto, mi mayor éxito en esta área fue esta, en la otra fue esta otra y en la otra esta otra. ¿Sí? Entonces, es un complemento. Y ya ahorita, pues, aparte de ser padre, soy abuelo y ese éxito ya lo traduzco ahora en mi familia. Entonces, por eso estoy satisfecho y puedo decir, o me puedo considerar, pues que ya tuve el éxito en cada área y me siento a gusto, me siento satisfecho. Pues gracias, les deseo lo mejor,
en sus estudios y si trabajan pues dentro de esa profesión, es muy noble, tiene muchos satisfactores, pero también está con mucha demanda que a veces como personas nos lleva a un agotamiento. Se necesita mucha fuerza y voluntad, sobre todo en estos momentos en la docencia, porque repito, es una profesión muy sufrida, mal pagada, mal pagada, pero repito, con muchas satisfacciones. Sí. Muchas satisfacciones. Bueno, pues felicidades por haber escogido esta profesión. Gracias. Bueno, Hasta luego. pues muchas gracias.